6 meses fingiendo ser su prometida por $100,000. Sofía García todavía no podía creer las palabras que habían salido de su propia boca hacía 5 minutos, y mucho menos la respuesta afirmativa del hombre frente a ella. Alejandro Torres, CEO de Vértice Verde y el ponente al que ella había cuestionado públicamente sobre sostenibilidad social apenas ayer, le estaba ofreciendo exactamente eso, un contrato de compromiso falso. La oficina acristalada en el piso 40 del edificio corporativo en Santiago de Chile ofrecía una vista espectacular de la ciudad, pero Sofía solo podía concentrarse en el documento impreso que temblaba en sus manos. La cantidad sería suficiente para saldar las deudas médicas de su madre, y aún le sobraría para empezar de nuevo profesionalmente después de la quiebra del estudio de arquitectura donde trabajaba. Era demasiado surrealista. Apenas 24 horas antes, ella estaba en la audiencia de la Conferencia Internacional de Arquitectura Sostenible en el Centro de Convenciones de Santiago, una entre cientos de profesionales que apenas podían pagar la entrada. Alejandro Torres era el ponente principal, hablando sobre tecnología limpia y el futuro de las ciudades. Mientras todos aplaudían sus soluciones innovadoras, Sofía no pudo quedarse callada. Con todo respeto, señor Torres, había dicho, levantándose en medio de la multitud, sus propuestas son tecnológicamente impresionantes. ¿Pero cómo pretende implementarlas en comunidades que apenas tienen acceso a saneamiento básico? ¿No sería más eficaz centrarse en soluciones simples y accesibles antes de pasar a la alta tecnología? El silencio que siguió fue incómodo. 300 pares de ojos se giraron para mirarla y Sofía sintió que su cara ardía. Pero Alejandro, en lugar de defenderse o descartar la pregunta, se había detenido por unos largos segundos, una lenta sonrisa formándose en su rostro. Señorita, está usted en lo cierto, había respondido. Y ese es exactamente el tipo de visión crítica que mi empresa necesita. ¿Podría hablar conmigo después de la conferencia? Ahora, en esa lujosa oficina, con contratos y cifras discutiéndose como si fueran ingredientes de una receta, Sofía se preguntaba si había entrado en una realidad alternativa. ¿Está seguro de que no hay una manera más convencional de impresionar a sus inversores japoneses? Preguntó, tratando de mantener la voz firme mientras sus ojos recorrían las cláusulas del contrato. Alejandro se ajustó el nudo de la corbata, un gesto que ella ya empezaba a reconocer como una señal de nerviosismo. El señor Tanaka es extremadamente tradicional. Para él, un hombre soltero a los 35 años es inestable. No confía en quien no tiene una familia en la que pensar para el futuro. Hizo una pausa mirando por la ventana. Y necesito desesperadamente esa inversión. Estamos hablando de $50 millones que podrían revolucionar la construcción sostenible en América Latina. ¿Y por qué yo? La pregunta salió más curiosa de lo que Sofía pretendía. Porque ayer, cuando cuestionó mi proyecto en la conferencia, me di cuenta de que no tiene miedo de enfrentarme. Si vamos a fingir estar enamorados durante 6 meses, necesito a alguien que parezca real. Sus ojos se encontraron con los de ella. Alguien que no adule, que tenga opiniones propias. Alguien como usted, que se preocupa genuinamente por el impacto social de lo que hacemos. Sofía sintió algo extraño removerse en su pecho. Desde que el estudio donde trabajaba quebró hacía 6 meses, no había recibido ni un solo elogio profesional. Las facturas del hospital se acumulaban y su madre necesitaba medicamentos caros que el seguro de salud no cubría. La oferta de Alejandro era un milagro envuelto en un papel de regalo muy extraño. Hay una cosa más, continuó Alejandro como si pudiera leer sus pensamientos. Vivirás en mi ático durante el contrato. Es necesario para mantener las apariencias. El señor Tanaka espera conocer a mi familia, seguir de cerca nuestra relación. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Vivir con él? Eso definitivamente no estaba en sus planes cuando se despertó esa mañana. Pero entonces recordó la llamada que recibió del hospital más temprano, informándole que su madre necesitaría otra cirugía cardíaca, y la cifra mencionada por el cardiólogo hizo que sus piernas flaquearan. Acepto, dijo finalmente, extendiendo la mano, pero con algunas condiciones. Esto es estrictamente profesional, nada de complicaciones. Y quiero todo por escrito, incluyendo cláusulas sobre privacidad y límite de exposición pública. Alejandro sonrió por primera vez desde que ella entró en la oficina y Sofía sintió algo extraño en el estómago. Claro, estrictamente profesional. Mi abogado preparará un anexo con todas sus condiciones. Cuando sus manos se tocaron para sellar el acuerdo, una corriente eléctrica pasó entre ellos. Sofía intentó ignorarla, pero notó que Alejandro también dudó un segundo antes de soltar su mano. ¿Cuándo empezamos?, preguntó ella intentando sonar práctica. Hoy mismo. El señor Tanaka llega mañana y necesitas estar instalada en el ático antes de eso.
Alejandro se levantó alisándose el traje. ¿Puedo enviar a alguien a buscar tus cosas? Necesito hablar primero con mi madre y con mi mejor amiga. Sofía se mordió el labio, imaginando cómo explicaría esa situación demencial. Claro, ¿qué tal si les dices que es un proyecto arquitectónico especial? ¿Una especie de consultoría residencial?, sugirió Alejandro. Técnicamente, no es mentira. 2 horas después, Sofía estaba en el ascensor privado que llevaba al ático de Alejandro, cargando 2 maletas con sus pocas pertenencias. Le había dicho a su madre que consiguió un trabajo temporal muy bien pagado, viviendo en la casa del cliente. Beatriz fue más difícil de convencer, pero acabó aceptando la versión de que era una oportunidad de trabajo única. El ático era aún más impresionante de lo que había imaginado. Paredes de cristal ofrecían una vista de 360 grados de Santiago. Jardines colgantes creaban un oasis verde en medio del concreto, y la tecnología integrada controlaba desde la iluminación hasta la temperatura con comandos de voz. Tu suite está aquí, dijo Alejandro abriendo una puerta que reveló una habitación más grande que todo el apartamento donde ella vivía. Tiene baño privado, vestidor y este balcón con vista a la cordillera. ¡Es guau! Fue todo lo que Sofía pudo decir. La cena es a las 8. Podemos discutir los detalles de nuestra historia. Alejandro vaciló en la puerta. Sofía, sé que esto es extraño, pero gracias por aceptar ayudar. Después de que él se fue, Sofía se arrojó en la cama king size y miró al techo. ¿Qué diablos había hecho? 6 meses fingiendo estar enamorada de uno de los hombres más guapos y exitosos que había conocido, viviendo en un ático de revista y cobrando más dinero del que ganaría en 2 años de trabajo. El teléfono sonó. Era su madre. Hija, ¿cómo va tu primera noche en el nuevo trabajo? Está interesante, mamá. Muy diferente de lo que esperaba. Ojalá sea un buen cambio. Te mereces cosas buenas en tu vida. Cuando colgó, Sofía no pudo evitar sonreír. Quizás su madre tenía razón. Quizás merecía algunas cosas buenas, aunque fueran temporales, aunque fueran parte de una farsa elaborada. Esa misma noche, cuando Alejandro la encontró sentada en el sofá del salón, compartiendo una pizza que habían pedido y conversando sobre sueños perdidos y miedos secretos hasta el amanecer. Ninguno de los dos imaginó que ese sería el momento en que todo comenzaría a cambiar de verdad. 3 semanas después, Sofía todavía se sorprendía al despertar en la lujosa suite del ático de Alejandro. El apartamento se había convertido en un santuario inesperado. Trabajaba en la mesa de cristal del balcón, desarrollaba proyectos en el despacho de él y descubrió que tenía acceso a una biblioteca técnica que era un sueño para cualquier arquitecto. Pero lo que más la impresionaba era cómo Alejandro podía ser completamente diferente en casa de la imagen pública que mantenía. ¿Café?, preguntó él, apareciendo en la cocina americana, vestido solo con una camiseta gris y pantalones de chándal con el pelo revuelto por el sueño. Eran las 6:30 de la mañana y él siempre se despertaba antes que ella para preparar el café. Por favor. Sofía se ajustó la bata y se acomodó en la barra, observando sus movimientos precisos y cuidadosos en la preparación. Los primeros días apenas se hablaban más allá de los buenos días y buenas noches básicos, como educados compañeros de piso. Pero desde aquella primera noche, cuando él la encontró llorando en el sofá tras una llamada difícil con el hospital, una extraña intimidad se había establecido entre ellos. ¿Tu madre está mejor?, preguntó Alejandro, deslizando una taza humeante en su dirección. Él sabía que ella siempre llamaba al hospital a las 6 de la mañana para saber cómo había pasado la noche su madre. Sí, gracias. La cirugía fue un éxito. Sofía sonrió, todavía en shock por lo mucho que él se preocupaba genuinamente. El médico dijo que con los nuevos medicamentos debería recuperarse por completo, y los exámenes muestran que el corazón está respondiendo bien. Me alegro. Parece ser una mujer increíble por la forma en que hablas de ella. Alejandro se apoyó en la barra frente a ella. ¿Y el proyecto del conjunto residencial, cómo va? Sofía casi se atraganta con el café. Desde que comenzaron el acuerdo, Alejandro se había interesado genuinamente en su trabajo, llegando incluso a ofrecer sugerencias técnicas para los proyectos de arquitectura social que ella desarrollaba en su tiempo libre. Él había instalado programas de diseño en el ordenador del despacho, comprado materiales de dibujo e incluso sugerido libros de su biblioteca que podrían ayudar. De hecho, vaciló ella jugando con el asa de la taza. Estoy pensando en presentar la propuesta a tu empresa. Sé que Vértice Verde se enfoca en construcción sostenible y mi proyecto de vivienda social ecológica podría encajar en el portafolio social de la empresa. Preséntala hoy mismo, dijo Alejandro de inmediato con los ojos brillando de entusiasmo.
Programaré una reunión con nuestro equipo de desarrollo. A Gustavo le encantarán tus ideas y nuestra directora de proyectos sociales siempre está buscando propuestas innovadoras. Pero Alejandro, esto no es parte de nuestro contrato. No necesitas mezclar negocios con... Gesticuló vagamente entre ellos. Lo sé. Él se acercó, apoyando las manos en la barra a cada lado de ella, su rostro a pocos centímetros del de ella. Quizás quiero hacerlo. Quizás me he dado cuenta de que eres brillante y que sería un idiota si no aprovechara tu talento, solo porque empezamos con un acuerdo extraño. El corazón de Sofía se aceleró. Estaba demasiado cerca. Olía demasiado bien. Algo entre jabón caro y una sutil fragancia masculina. Y esa mirada intensa estaba haciendo cosas extrañas con su capacidad de razonar. Era solo parte de la actuación. Estaban solos. No había nadie a quien impresionar. Entonces, ¿por qué la miraba así? «Sofía», dijo él con la voz más baja. «¿Sabes que esto se está volviendo...?» El teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el momento como un balde de agua fría. Era Patricia, su jefa de prensa. «Alejandro, necesitamos hablar urgentemente». Su voz sonó tensa por el altavoz. El señor Tanaka llegó antes de lo esperado. Está en el hotel y quiere cenar contigo y con Sofía esta noche. Y hay más. Ha traído a su esposa y quiere conocer a la familia de ella también. Sofía vio a Alejandro tensarse. Esa sería la primera prueba real de su farsa y ahora con complicaciones extras. De acuerdo, Patricia. Reserva una mesa en el Mirador Andino para las 8. Mesa para 4 personas. Después de colgar, miró a Sofía con una expresión casi vulnerable. «Titins, ¿lista para tu debut como mi prometida?» Porque acaba de complicarse. «Nací lista», respondió ella tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Pero voy a necesitar algo de información sobre ti. Detalles personales que una prometida real sabría». El resto de la mañana pasó volando. Se sentaron en el sofá del salón, creando una especie de biografía de su relación. Sofía descubrió que Alejandro tenía una cicatriz en la rodilla de cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años, que era alérgico a los camarones, que tenía miedo a las alturas a pesar de vivir en el piso 40, y que su música favorita era algo completamente inesperado, jazz suave de los años 40. «Tu turno», dijo él sirviendo más café. «¿Qué sabías? ¿Qué sabría sobre ti un prometido que te ama?» «¿Que le pongo demasiada azúcar al café cuando estoy nerviosa?» comenzó ella sonriendo. «Tengo una colección secreta de novelas románticas históricas que guardo debajo de la cama. Cuando era niña quería ser paisajista porque pensaba que así podría vivir en un jardín. Y dudó, cantó en la ducha. Muy mal, pero con mucha convicción». Alejandro se rió, un sonido genuino y cálido que hizo que algo se moviera en su pecho. «Quiero oír eso algún día». «Eso definitivamente no es parte del contrato», respondió ella, pero estaba sonriendo. Por la tarde, Sofía salió a comprar un vestido apropiado para la cena, usando la tarjeta corporativa que Alejandro había insistido en darle. Mientras se probaba vestidos en una elegante boutique del centro de Santiago, no podía dejar de pensar en la forma en que él la miraba esa mañana, en la facilidad con la que conversaban, en la sensación de que esos momentos privados eran más reales que cualquier actuación pública que tuvieran que dar. Eligió un vestido azul marino que realzaba sus ojos y la hacía sentir guapa y segura, algo que no le sucedía desde hacía meses. Cuando regresó al ático, Alejandro estaba en el despacho hablando por teléfono con alguien en inglés, discutiendo especificaciones técnicas. Llevaba gafas para leer, algo que ella nunca había visto antes, y estaba concentrado en hojas de cálculo esparcidas por la mesa. Sofía se quedó parada en la puerta un momento observándolo. Había algo vulnerable en la forma en que se mordía el labio cuando estaba concentrado, en la forma en que pasaba la mano por su cabello cuando encontraba un problema complejo. Era el Alejandro que el mundo no veía, no el CEO seguro y siempre en control, sino el hombre que se preocupaba por cada detalle, que cargaba con el peso de decisiones que afectaban a cientos de empleados. «¿Cómo fue la casa del vestido?», preguntó cuando se dio cuenta de su presencia, quitándose las gafas. «Exitosa. ¿Y cómo fueron las hojas de cálculo?». «Complicadas. Estamos trabajando en 3 proyectos simultáneos en países diferentes. Y coordinar todo está siendo una pesadilla logística». Se reclinó en la silla, pareciendo cansado. «A veces me pregunto si no era más simple cuando la empresa era pequeña». «Pero ahora puedes impactar a muchas más personas», observó Sofía acercándose a la mesa. «Esos proyectos que estás coordinando, ¿a cuántas familias van a beneficiar?
a unas 15,000 familias si todo sale bien. Entonces vale la pena el estrés de las hojas de cálculo. Alejandro sonrió, y Sofía notó que era una sonrisa diferente. No la sonrisa pulida y profesional que usaba en eventos, sino algo más genuino y cálido. ¿Cómo consigues ver siempre el lado positivo? Práctica, respondió ella sentándose en la silla frente a la mesa. Cuando creces en una familia con pocos recursos, aprendes que quejarse no cambia nada, pero buscar lo bueno en cada situación puede hacer todo más soportable. Se quedaron en silencio por un momento, y Sofía sintió que había algo no dicho flotando en el aire. De repente, su móvil sonó. Era Beatriz. Sophie, necesito verte ahora. Vea, estoy ocupada. Tengo una cena importante hoy. Es sobre esa cena de lo que quiero hablar. Sofía, sé quién es ese hombre con el que estás viviendo. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Miró a Alejandro, que había dejado de trabajar y la observaba con atención. ¿De qué estás hablando? Alejandro Torres, CEO de Vértice Verde, uno de los solteros más codiciados del país, según la revista América Economía del mes pasado. Sofía, ¿qué está pasando de verdad? La cena con el señor Tanaka sería reveladora en más aspectos de los que imaginaba. Pero primero tendría que descubrir cómo explicarle a su mejor amiga que se había metido en el acuerdo más loco de su vida y que estaba empezando a preguntarse si no era demasiado real para ser solo un contrato. El mirador andino estaba impecable esa noche, con velas parpadeando entre arreglos florales y la vista de la ciudad creando una atmósfera casi mágica. Sofía se ajustó el vestido azul marino por 10ª vez, tratando de controlar los nervios mientras observaba a la pareja japonesa elegantemente vestida en la mesa. El señor Tanaka era exactamente como Alejandro lo había descrito, impecable, observador e intimidantemente formal. Su esposa, la señora Harumi, era una mujer delicada de unos 50 años, con ojos amables pero igualmente atentos. Sofía, este es el señor Kenji Tanaka y su esposa Harumi. Alejandro hizo las presentaciones, su mano posándose naturalmente en la parte baja de su espalda, un gesto que envió una corriente eléctrica por su columna. Es un placer conocerlos, dijo Sofía haciendo una leve reverencia que había investigado rápidamente en Google antes de salir de casa. El placer es nuestro, respondió el señor Tanaka en un español cuidadoso. Alejandro no para de hablar de usted. Una arquitecta muy talentosa, por lo que entendí. Todavía estoy aprendiendo, respondió Sofía modestamente, sentándose al lado de Alejandro. Pero siento una gran pasión por crear espacios que mejoren la vida de las personas. La señora Harumi sonrió. La pasión es muy importante en nuestra cultura. Decimos que cuando encuentras tu pasión, encuentras tu ikigai, tu razón de ser. La cena transcurrió sin problemas durante los primeros minutos, con conversaciones sobre el viaje de la pareja y sus impresiones de Chile. Pero Sofía notó que el señor Tanaka observaba cada gesto entre ella y Alejandro con una atención casi científica. Entonces, «Señorita García», dijo el señor Tanaka cuando llegó el primer plato. Alejandro me contó que se conocieron en una conferencia. Una historia romántica, imagino. Sofía sintió la mano de Alejandro encontrar la suya por debajo de la mesa, sus dedos entrelazándose de una manera que parecía sorprendentemente natural. Es solo parte de la actuación, se recordó. En realidad, lo desafié públicamente, respondió con una sonrisa, decidiendo apostar por la honestidad. Cuestioné si sus proyectos realmente consideraban las necesidades de las comunidades vulnerables. El señor Tanaka arqueó las cejas, claramente sorprendido. Su esposa se inclinó hacia adelante, interesada. Alejandro tuvo que disimular una sonrisa de orgullo. ¿Y qué respondió el señor Torres? Preguntó la señora Harumi. Que yo tenía razón, continuó Sofía, sintiendo la mano de Alejandro apretar la suya ligeramente, y que necesitaba a alguien como yo para mantener sus pies en la tierra. Me buscó después de la conferencia y me preguntó si me gustaría trabajar con él. ¿Y fue ahí donde comenzó el romance?, observó el señor Tanaka. Fue Alejandro quien respondió, su voz cargada de una emoción que parecía demasiado genuina para ser fingida. Fue ahí donde me di cuenta de que había encontrado mucho más que una socia de trabajo. Sofía me desafió de una forma que nadie lo había hecho antes. No se impresiona con el éxito o el dinero. Le importa el impacto real de lo que hacemos.
La mirada que le dirigió a Sofía en ese momento hizo que su corazón se acelerara. ¿Había algo allí que iba más allá de la actuación? ¿O se estaba engañando a sí misma? ¿Y cuándo decidieron casarse? Le preguntó la señora, sus ojos brillando de curiosidad femenina. La mente de Sofía se quedó en blanco por un segundo, pero Alejandro respondió sin dudarlo. Cuando nos dimos cuenta de que ya no podíamos imaginar un futuro el uno sin el otro. Fue hace 2 semanas. De hecho, Sofía estaba trabajando en un proyecto de vivienda social y la observé durante horas, viendo su pasión, su dedicación, y me di cuenta de que quería construir una vida con ella. La forma en que habló, la intensidad en su mirada, la forma en que su voz se quebró ligeramente en la última frase. Si Sofía no supiera que era una actuación, lo habría creído por completo. 2 solteros exitosos decidiendo casarse tan rápidamente, observó el señor Tanaka. Es inusual en estos días. Quizás es porque ya no somos tan jóvenes, respondió Sofía encontrando su voz. Sabemos lo que queremos. Y cuando encuentras a alguien que comparte tus valores, que te desafía a ser mejor, que te hace reír incluso en los días difíciles, miró a Alejandro. No tiene sentido esperar. ¿Y los planes para la boda?, se preguntó la señora Karumi, claramente encantada con la historia. Algo sencillo, dijo Alejandro. Sofía no es fan de las grandes celebraciones. Prefiere la intimidad, la familia cercana. Como mi madre, añadió Sofía, sintiendo una punzada de culpa por mentir sobre algo tan cercano a su corazón. Se está recuperando de una cirugía, así que queremos algo que no la canse mucho. La cena continuó con el señor Tanaka haciendo preguntas sobre los planes de negocio de Vértice Verde, pero Sofía notó que el enfoque de las preguntas había cambiado. Ahora parecía más interesado en cómo Alejandro pretendía equilibrar familia y trabajo, si Sofía estaría involucrada en las decisiones de la empresa, cómo planeaban construir algo duradero juntos. Tienen una conexión genuina, observó el señor Tanaka durante el postre. Eso es raro en estos días. Muchas parejas jóvenes se centran solo en la pasión y olvidan la camaradería. Alejandro es mi mejor amigo, dijo Sofía y se sorprendió al darse cuenta de que no estaba mintiendo del todo. En las últimas semanas ha sido la persona con la que puedo hablar de todo. Trabajo, familia, sueños, miedos. Eso es más valioso que cualquier romance de película. Cuando salieron del restaurante, el señor Tanaka parecía satisfecho. Alejandro, espero que entiendas la suerte que tienes. Una mujer que te desafía intelectualmente y te apoya emocionalmente es un tesoro. Lo sé, respondió Alejandro mirando a Sofía. Sé exactamente lo afortunado que soy. De camino al ático, permanecieron en silencio en el coche. Sofía sentía una mezcla de alivio y confusión. La noche había sido un éxito, pero las fronteras entre lo real y lo fingido estaban empezando a desdibujarse de forma peligrosa. Estuviste perfecta, dijo Alejandro finalmente cuando entraron en el ascensor privado. Mejor de lo que podría haber imaginado. Gracias, tú también, dudó observando los números de los pisos subir. Alejandro, cuando dijiste esas cosas sobre no imaginar el futuro sin mí, sobre ser afortunado por tenerme, ¿fue solo para convencer al señor Tanaka? Dejó de mirar el panel del piso y se giró para encararla. El ascensor llegó con un suave ding, pero ninguno de los dos se movió para salir. Sofía, comenzó, con la voz más baja, pasándose la mano por el pelo, el gesto nervioso que ya conocía. Esto se está complicando para mí. ¿Complicado cómo? Como si estuviera empezando a olvidar que es una farsa. El corazón de Sofía se aceleró. Estaban solos, muy juntos en el pequeño espacio del ascensor, y la intensidad en su mirada le estaba provocando mareos. Alejandro, el teléfono de él sonó, rompiendo el momento. Era Patricia otra vez, su voz estridente resonando en el pequeño espacio. Alejandro, disculpa que te moleste tan tarde, pero necesitamos hablar mañana temprano. Hay algo sobre Sofía que necesitas saber. Algo importante. Sofía vio cómo la expresión de Alejandro cambiaba, una sombra de preocupación cruzando su rostro. ¿Qué había descubierto Patricia? ¿Y por qué sentía que sus mentiras y quizás sus sentimientos verdaderos estaban a punto de convertirse en algo mucho, mucho más complicado?
A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una extraña sensación en el estómago. En parte resaca emocional de la noche anterior, en parte un presentimiento de que algo estaba a punto de desmoronarse. Alejandro se había ido temprano a la reunión con Patricia, dejando solo una nota que decía que volvería para el almuerzo y que necesitaban hablar. Pero cuando llegó el mediodía, él aún no había regresado y sus mensajes no tenían respuesta. Fue Beatriz quien apareció en el ático a las 2 de la tarde, usando la llave de repuesto que Sofía le había dado para emergencias. «Necesitamos hablar», dijo su mejor amiga, con el rostro serio y una carpeta de documentos en la mano. Y no aceptó un no por respuesta. «Sofía, estás metida en algo mucho más profundo de lo que imaginas». Sofía suspiró, sirviendo café para ambas. En las últimas semanas había evitado a Beatriz sistemáticamente, sabiendo que su amiga abogada detectaría la farsa en segundos. Beatriz era experta en contratos corporativos y tenía un sexto sentido para situaciones dudosas. «Sophie, sé que estás ocultando algo», comenzó Beatriz, sentándose en el sofá y esparciendo papeles sobre la mesa de centro. «¿Este compromiso repentino, esta mudanza al ático de un millonario, un trabajo misterioso que paga $100,000? Nada de eso tiene sentido. Y esta mañana me enteré de algo que podría explicarlo todo». El corazón de Sofía se heló. «¿De qué te enteraste?» «Patricia Guedes, su jefa de prensa, contrató a un investigador privado para investigarte». Beatriz abrió la carpeta, revelando fotografías, documentos e informes detallados. «Descubrió lo de las deudas de tu madre, lo del estudio que quebró, su situación financiera desesperada y... Además, hizo una pausa dramática. Tiene pruebas de que hicieron un contrato muy específico». Sofía sintió que el mundo daba vueltas. Las fotografías la mostraban entrando y saliendo del edificio de Vértice Verde, en la tienda donde compró el vestido, en el hospital visitando a su madre. Incluso había una foto granulada de ella y Alejandro en el ascensor la noche anterior, claramente tomada por alguien con equipo profesional. ¿Cómo descubrió lo del contrato? La pregunta no es cómo, Sophie. La pregunta es, ¿por qué está investigando a la prometida de su propio jefe? Beatriz se inclinó hacia adelante. Porque esa mujer ha estado enamorada de él durante años. Ha trabajado para él durante 5 años, siempre esperando que él se fijara en ella. Y ahora apareces tú de la nada y de repente están comprometidos. Sofía se pasó las manos por la cara. Bea, es complicado. Sophie, esta mujer va a usar todo esto en tu contra. Tiene copias de tus cuentas bancarias, informes médicos de tu madre, tu historial profesional. Sabe que estabas desesperada financieramente cuando aceptaste este trabajo misterioso. Beatriz tomó otro documento. Y hay más. Descubrió que nunca salieron juntos antes de la conferencia, que no tienen fotos en redes sociales, que nadie los ha visto juntos en eventos sociales. Para cualquiera con medio cerebro, es obvio que esta relación es una farsa. En ese momento, Sofía escuchó la llave en la cerradura. Alejandro entró, con el rostro sombrío y cansado, la corbata floja y el pelo despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él decenas de veces. Se detuvo al ver a Beatriz, reconociendo claramente que la situación había escalado más allá de su control. «Creo que he llegado en el momento justo», dijo con la voz tensa y cargada de una fatiga que iba más allá de lo físico. «Acabo de pasar las últimas 4 horas tratando de contener el daño que Patricia está causando. Pretende filtrar información sobre nuestro acuerdo a la prensa hoy mismo». «¿Y qué vas a hacer exactamente?», preguntó Sofía, tratando de controlar el temblor en su voz, mientras veía cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba ante sus ojos. Alejandro se acercó, deteniéndose frente a ella. Incluso en la caótica situación, Sofía no pudo evitar notar lo vulnerable que parecía, despojado de su habitual confianza. «Primero, ya he despedido a Patricia». «Segundo», vaciló, mirando a Beatriz y luego de nuevo a Sofía. «Segundo, necesito contarte algo que va a complicar todo aún más». Beatriz se levantó. «Los dejaré hablar», dijo, pero no sin antes susurrar al oído de Sofía. «Cuidado, amiga. Los corazones rotos son caros de arreglar y tú ya debes mucho».
Cuando se quedaron solos, Alejandro se pasó las manos por el pelo de nuevo, claramente perturbado. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad allá abajo, como si buscara respuestas en el horizonte. Capturti pare... Sofía, en las últimas semanas yo... Se detuvo, respiró hondo y se giró para encararla. El contrato ya no es un negocio para mí, no sé cuándo ocurrió. Quizás esa primera noche cuando hablamos hasta el amanecer. Quizás cuando cuestionaste mi proyecto en la conferencia o cuando te vi cuidar de tu madre con tanto amor. Pero... me he enamorado de ti. De verdad. Sofía sintió que su corazón se disparaba, pero también una punzada de profundo dolor. ¿Cómo puedo estar segura de que esto no es solo otro juego? ¿Otra estrategia para salvar tu inversión? Porque se acercó, las palabras saliendo en un torrente desesperado. Estoy dispuesto a perderlo todo para demostrarlo. La inversión, la empresa, mi reputación, lo que sea necesario. Solo no quiero perderte a ti. Se arrodilló ante ella tomando sus manos entre las suyas. Sofía, sé que empezamos con una mentira. Sé que tenías tus razones para aceptar y yo tenía las mías. Pero lo que siento por ti ahora es lo más real que me ha pasado en la vida. Alejandro, comenzó ella, pero él continuó. Amo la forma en que cantas en la ducha, aunque cantes mal. Amo cómo le pones demasiada azúcar al café cuando estás nerviosa. Amo que te importe más el impacto social de los proyectos que el beneficio. Amo cómo cuidas de tu madre, cómo eres leal con Beatriz. Cómo me desafías a ser una mejor persona. Su voz se quebró. Te amo, Sofía, y si quieres irte ahora, te transferiré el dinero íntegro y nunca más te molestaré. Pero si hay una oportunidad, una pequeña oportunidad de que tú también sientas algo real por mí. Antes de que pudiera responder, el teléfono de él sonó. Era el señor Tanaka, y el tono formal de la llamada hizo que la sangre de ambos se helara. Señor Torres, la voz seria sonó por el altavoz. Acabo de recibir una llamada muy interesante de una tal Patricia Guedes. Me ha enviado algunos documentos por correo electrónico que considero reveladores. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Los estaré esperando a ambos en mi hotel en 1 hora. Sofía y Alejandro se miraron. La bomba había estallado, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias, juntos o por separado. Pero antes de eso, Sofía necesitaba ser honesta sobre sus propios sentimientos. Alejandro, dijo, su voz apenas un susurro, yo también me he enamorado de ti. Y eso me aterra, porque no sé si podemos distinguir lo que es real de lo que fue construido para esta farsa. El vestíbulo del Gran Hotel Santiago estaba demasiado silencioso cuando Sofía y Alejandro entraron, sus pasos resonando en el mármol pulido. El hotel de 5 estrellas, con su decoración clásica y atmósfera solemne, parecía el escenario perfecto para lo que podría ser el fin de todo. El señor Tanaka los esperaba en la suite presidencial, y Sofía sabía que los próximos minutos definirían no solo el futuro de la inversión, sino también lo que quedaría de la relación que se había desarrollado entre ella y Alejandro. En el ascensor permanecieron en silencio. Alejandro llevaba su traje más formal, pero Sofía notó que sus manos temblaban ligeramente. Ella misma había elegido un vestido sobrio y elegante, intentando proyectar seriedad y confiabilidad, cualidades que ahora parecían irónicamente fuera de lugar, considerando que estaban a punto de confesar una mentira elaborada. Pase lo que pase ahí arriba, dijo Alejandro finalmente cuando llegaron al piso 31. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Estos han sido los mejores 3 meses de mi vida. Alejandro, comenzó Sofía, pero las puertas se abrieron. El señor Tanaka los esperaba sentado detrás de un escritorio de caoba improvisado, con documentos esparcidos frente a él. Su expresión era indescifrable, pero había una tensión en el aire que hacía que Sofía quisiera salir corriendo. Patricia también estaba allí, sentada en un sillón lateral, con una sonrisa de satisfacción que no podía disimular, claramente saboreando el momento de su venganza. Siéntense, dijo el señor Tanaka, su voz cortante como una cuchilla. La señorita Guedes me ha contado una historia muy interesante sobre su relación y me ha enviado pruebas sustanciales para respaldar sus afirmaciones. Sofía vio a Alejandro endurecerse a su lado, pero no perdió la compostura. En cambio, sintió cómo él buscaba su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, en un gesto que, esta vez, era puramente para consuelo mutuo, no para impresionar a nadie. Señor Tanaka, comenzó Alejandro con voz firme,
Puedo explicarlo. Por favor, hágalo, interrumpió el inversor. Pero quiero la verdad, toda, porque si hay algo que no tolero en los negocios ni en la vida personal es la deshonestidad. Alejandro respiró hondo, y Sofía sintió el momento en que tomó la decisión de abandonar todas las mentiras. Es verdad que Sofía y yo empezamos con un contrato, dijo, mirando directamente a los ojos del señor Tanaka. Necesitaba parecer estable y comprometido para cerrar la inversión, y ella necesitaba dinero para el tratamiento de su madre. Fue una transacción comercial inicial basada en necesidades mutuas. Patricia se inclinó hacia adelante, esperando claramente que esa confesión fuera el fin de la conversación. Pero Alejandro continuó. Pero lo que pasó después, eso ningún contrato podría preverlo. Su voz adquirió una intensidad que hizo que Sofía lo mirara, sorprendida. Twaixin, en los últimos 3 meses he descubierto quién soy realmente cuando estoy con alguien que me desafía, que me inspira, que me hace querer ser mejor. He descubierto lo que significa despertarse cada día al lado de alguien cuyas opiniones valoro más que las mías. Pero me mintieron, observó el señor Tanaka. Sí, mentimos, dijo Sofía, encontrando su voz. Y lo lamento profundamente. Mentimos porque estábamos desesperados. Yo para salvar a mi madre, él para salvar el trabajo de cientos de empleados. Pero, señor Tanaka, me enamoré de él, de verdad. Se giró para mirar a Alejandro, ignorando por completo a los demás en la sala. Me enamoré del hombre que me trae café todas las mañanas y recuerda cómo me gusta. Que se queda despierto conmigo cuando estoy preocupada por mi madre y no intenta resolver mis problemas, solo me escucha. Que lee mis proyectos de arquitectura social y hace sugerencias genuinamente útiles, no porque necesite impresionar, sino porque realmente le importa. ¡Qué romántico!, dijo Patricia con sarcasmo, pero su voz sonó menos segura que antes. Señorita Guedes, dijo el señor Tanaka, volviéndose hacia ella. Le agradezco que haya traído esta información a mi atención. Pero debo decir que estoy más interesado en lo que vi con mis propios ojos durante la cena de ayer. Patricia parpadeó, claramente sin esperar esa reacción. Vi a 2 jóvenes que, independientemente de cómo empezaron, ahora tienen algo genuino. Vi cómo se miran cuando creen que nadie está prestando atención. Vi cómo se completan en las conversaciones, cómo se protegen instintivamente. Hizo una pausa. En 40 años de negocios, he aprendido que la integridad vale más que cualquier contrato. Me mintieron, sí, pero también mostraron el valor de admitir la verdad cuando podrían haber seguido mintiendo. El señor Tanaka se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de Santiago extenderse hasta el horizonte. Señorita Guedes, dijo sin volverse, una mujer que intenta destruir el amor por envidia no tiene lugar en mis negocios ni en mi vida. Le sugiero que busque otro empleo, preferiblemente lejos de situaciones que involucren relaciones personales. Patricia se puso pálida, claramente sorprendida de que su plan hubiera fracasado. Pero señor Tanaka, lo engañaron. Y usted intentó manipularme usando información personal obtenida ilegalmente, replicó él. ¿Cuál de las 2 situaciones considera más grave? Patricia salió de la habitación sin decir más palabras, cerrando la puerta con fuerza. El señor Tanaka se volvió hacia Sofía y Alejandro. La inversión se mantiene, dijo simplemente. Pero ahora tendrán que demostrar que pueden construir algo real, tanto en la empresa como en su vida personal. Se acercó al escritorio y tomó una carpeta. Alejandro, recibí el proyecto de vivienda social de Sofía ayer por correo electrónico. Es exactamente el tipo de iniciativa que mis inversores japoneses quieren apoyar. Estamos dispuestos a financiar la primera fase con $5 millones adicionales. Sofía sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Señor Tanaka, Gracias. No me lo agradezca todavía. Tendrán mucho trabajo por delante. Sonrió por primera vez desde que llegaron. Y espero ser invitado a la boda real cuando decidan celebrarla. Fuera del hotel, Sofía aún no podía creer lo que había sucedido. Alejandro, realmente arriesgaste $50 millones para protegerme. Y lo volvería a hacer, dijo él deteniéndose en la acera y girándose hacia ella. Sofía, sé que empezamos con una mentira, pero quiero construir algo verdadero contigo. No como parte de un contrato, sino porque... ¿Me amas?, preguntó ella con el corazón en un puño. Porque te amo.
confirmó él, acercándose y acunando su rostro entre sus manos. Y espero que tú sientas lo mismo. Lo siento, susurró ella, sintiendo que las lágrimas finalmente corrían. Te amo, Alejandro, de verdad. Cuando la besó allí, en la concurrida acera frente al Gran Hotel Santiago, con el tráfico pasando y los peatones observando, Sofía supo que había encontrado algo que valía mucho más que $100,000. Había encontrado su hogar. Entonces, dijo él cuando se separaron, apoyando su frente en la de ella. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Sin contratos, sin mentiras. Solo nosotros dos construyendo algo real. Acepto, respondió ella sonriendo a través de las lágrimas. Pero esta vez, hagámoslo bien. Epílogo. 1 año y medio después. La iglesia de San Francisco en Santiago estaba decorada con arreglos de flores blancas y follaje verde, reflejando perfectamente la filosofía sostenible que ahora guiaba tanto a Vértice Verde como la vida de la pareja. Sofía se ajustó el vestido de novia hecho con tejidos orgánicos certificados, diseñado por ella misma en colaboración con una cooperativa de costureras locales que la empresa ahora apoyaba. El velo, herencia de su abuela, completaba un look que lograba ser a la vez elegante y auténticamente suyo. ¿Qué about pa? ¿Nerviosa?, preguntó Beatriz, ajustando las flores en el cabello de su amiga. Llevaba un vestido azul marino como dama de honor y su sonrisa irradiaba una felicidad genuina que había reemplazado por completo la preocupación inicial sobre la relación. No, respondió Sofía, y era verdad. Por primera vez en mi vida estoy absolutamente segura de algo. Por la ventana de la pequeña sala anexa a la iglesia podía ver a los invitados llegar. Su madre, Elena, estaba en la primera fila, radiante y completamente recuperada, conversando animadamente con los padres de Alejandro, que se habían convertido en una segunda familia para Sofía. El señor Tanaka y su esposa ocupaban un lugar de honor, habiéndose convertido no solo en inversores, sino en verdaderos amigos y mentores de la pareja. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, preguntó Beatriz sonriendo. Cuando me llamaste 3 días después de mudarte al ático, diciendo que habías aceptado un trabajo extraño pero bien pagado. A Sofía se rió. Tenía tanto miedo de contarte la verdad. Pensé que me ibas a internar. Probablemente lo habría intentado, admitió Beatriz. Pero mira dónde han llegado. Vértice Verde se ha convertido en un referente mundial en vivienda sostenible. Tu proyecto de casas sociales ecológicas ya ha beneficiado a más de 5,000 familias. Y ustedes dos son la prueba de que a veces los mejores amores comienzan de la forma más inesperada. Al otro lado de la iglesia, Alejandro esperaba en el altar junto a Gustavo, su hermano y padrino. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, pero Sofía sabía que bajo la elegancia formal seguía siendo el mismo hombre que le preparaba café todas las mañanas y dejaba notas cariñosas pegadas en el espejo del baño. Está preciosa, susurró Gustavo a su hermano, observando el movimiento en la entrada de la iglesia. Siempre lo está, respondió Alejandro con los ojos fijos en la puerta por donde aparecería Sofía. Pero hoy será mi esposa de verdad. El último año había sido una montaña rusa de emociones y logros. Después de que la verdad saliera a la luz, habían decidido empezar de cero, saliendo de forma tradicional. A pesar de que ya vivían juntos, Alejandro había contratado oficialmente a Sofía como directora de proyectos sociales de Vértice Verde y juntos habían desarrollado un revolucionario programa de vivienda social sostenible que se estaba replicando en otros países. Pero más allá de los éxitos profesionales, habían construido algo aún más valioso: una asociación basada en el respeto mutuo, el amor genuino y valores compartidos. Ya no había contratos ni plazos, solo el compromiso diario de elegirse el uno al otro. La música comenzó a sonar y Sofía apareció en la entrada de la iglesia caminando sola, una elección suya, que quería simbolizar que estaba allí por decisión propia, no siendo entregada por nadie. Llevaba un ramo de flores silvestres cultivadas en el jardín colgante del ático que ahora consideraba su hogar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, ambos sonrieron con una intimidad que hablaba de desayunos compartidos, noches conversando sobre proyectos futuros, discusiones sobre sostenibilidad que duraban horas y el tipo de amor cotidiano que se construye en los pequeños gestos.
¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó el sacerdote siguiendo la tradición. Se entrega por elección propia, respondió Sofía, arrancando risas cariñosas de los invitados. Y elijo a este hombre para ser mi compañero en la vida, en los negocios y en todos los proyectos que el futuro traiga. Cuando llegó al altar, Alejandro le tendió la mano y, cuando sus palmas se tocaron, ambos recordaron el primer apretón de manos que habían intercambiado en aquella oficina acristalada, sellando un acuerdo que terminó cambiando sus vidas por completo. Sofía, ¿aceptas a este hombre como tu esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Preguntó el sacerdote. Acepto, respondió Sofía con los ojos brillantes. Pero esta vez es para siempre, no solo por 6 meses. Los invitados se rieron y Alejandro tuvo que parpadear para contener la emoción. Y, Alejandro, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Acepto, dijo él con la voz embargada. Para siempre. Cuando se besaron como marido y mujer, todos los presentes aplaudieron con entusiasmo. Pero para Sofía y Alejandro solo existían ellos dos y la certeza de que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que había nacido de un contrato falso, pero que se había convertido en lo más verdadero de sus vidas. En la fiesta que siguió, celebrada en la terraza del ático con vistas a toda la ciudad de Santiago, el señor Tanaka hizo un brindis que resumió perfectamente el viaje de la pareja. A veces, los mejores negocios de la vida son aquellos que comienzan por necesidad y terminan por amor. Alejandro y Sofía nos han enseñado que la honestidad tardía vale más que la mentira perfecta y que construir algo real es siempre más valioso que mantener algo falso. Cuando la noche llegó a su fin y los últimos invitados se fueron, Sofía y Alejandro se encontraron solos en el balcón, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas terrestres. Ella se había cambiado el vestido de novia por un sencillo vestido de algodón, y él llevaba solo camisa y pantalón, las corbatas y formalidades dejadas de lado. Entonces, señora Torres, dijo él acercándola, ¿cómo se siente ser oficialmente mi esposa? Como si hubiera llegado a casa, respondió ella acurrucándose en sus brazos. ¿Y usted, señor Torres, cómo se siente siendo oficialmente mi marido? Como el hombre más afortunado del mundo, murmuró él contra su cabello. El mejor contrato, asintió Sofía, fue el que no necesitó fecha de vencimiento. Y mientras Santiago dormía allá abajo, la pareja permaneció en el balcón, planeando proyectos futuros, sueños compartidos y todas las mañanas que despertarían juntos, sabiendo que habían encontrado algo que trascendía cualquier acuerdo comercial. Habían encontrado el amor verdadero, construido sobre la honestidad, la camaradería y la certeza de que las mejores relaciones son aquellas en las que dos personas completas eligen compartir lo mejor que tienen. Y pensar que todo comenzó porque necesitaba impresionar a un inversor japonés, dijo Alejandro. Y porque yo necesitaba pagar las facturas del hospital, completó ella sonriendo. El mejor contrato que hemos firmado, dijo Alejandro, besando la parte superior de su cabeza. Prueba de que a veces los finales más felices comienzan con los contratos más improbables.